El siguiente parámetro de centralización, la siguiente medida, se llama mediana. La mediana se escribe con una ME y la mediana es el valor que ocupa la posición central siempre que yo fuera capaz de escribir estos datos ordenados, de menor a mayor. Para calcularlo vamos a, también igual que hemos hecho anteriormente con la media, vamos a mirar la tabla de frecuencias, pero antes os lo quiero explicar. Mirad, si yo colocara estos datos ordenados, yo pondría, igual que hemos hecho antes, pondría delante los ceros, después pondría los unos, después pondría los doses, luego los treses y por último los cuatros. Y tendría 9 ceros, 14 unos, 13 doses, 10 treses y 4 cuatros. Total 50 valores. Con 50 valores yo tendría que buscar dónde está el que ocupa la posición de en medio de estos datos ordenados. ¿Vale? De estos datos de aquí ordenados, ¿cuál está en la posición central? Fijaos, si tengo un número par de datos con 50 valores, ¿cuál es el que está en medio? ¿Cuál es la posición central? Pues no hay un valor que esté en la posición central. Lo habría si tuviera un número impar de datos. Por ejemplo, si tengo 7 datos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, sí que hay un valor, que es este, que me deja a su izquierda 3 datos y a su derecha 3 datos. ¿De acuerdo? Pero si en vez de tener 7 datos, tengo 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, en vez de haber un valor central, hay dos. Dos valores centrales que me dejan a su izquierda y a su derecha el mismo número, en este caso 3. Si estos dos valores fueran diferentes, tengo que calcular el que va en medio. Si son iguales, pues elijo él. Por ejemplo, voy a hacer con números. Si yo tuviera que calcular la mediana de estos números, 1, 1, 3, 4, 5, 5, 7, 8, ¿vale? Me fijaría en las posiciones centrales, que son estas dos. A su izquierda me dejan 3 valores, a su derecha me dejan 3 valores. ¿Cuál es la mediana? Pues es el valor que esté entre este y este, entre el 4 y el 5. En este caso sería 4,5. ¿De acuerdo? Si no tuviera este valor, el 8, entonces el centro sería el 4, que me dejaría a su izquierda 3 y a su derecha 3. Y aquí no habría discusión, pues cojo el 4 y ya está. ¿Vale? Es solamente cuando tengo un número de datos par cuando tendré que considerar esos dos valores y ver qué número está entre ellos. Entonces, en nuestro caso, que tenía 50 valores, número par, tendré que ver quién está en la posición central. Entonces, para el cálculo de la mediana, lo primero que necesito calcular es exactamente cuál es la posición. Y la posición se calcula así. N más 1 partido entre 2. En nuestro caso, n vale 50, por tanto 51 partido entre 2. Y esto da 25,5. Repito que estoy hablando de posiciones. La posición 25,5 es el valor que está entre la posición 25 y la posición 26. ¿Vale? De todos estos datos de aquí, tengo que buscar quién está en la posición 25 y en la posición 26. Y me quedaré con el que esté en medio. Bien, para eso vamos a mirar la columna de las frecuencias acumuladas. Eso significa, este 9 significa que hay 9 ceros al principio, esto ya lo tenía. Este 23 significa que los unos han acabado en la posición 23, es decir, hasta aquí tengo colocados ya 23 valores. Yo quiero el 25 y el 26, ¿de acuerdo? Los doses
acaban en la posición 36, es decir, aquí E acaba en la posición 36. Por tanto, ¿qué valor ocupa la posición 25 y la posición 26? Pues en nuestro ejemplo serán dos doses, ¿vale? Porque los doses van desde la posición 24, la 23 era la última del 1, pues los doses empiezan en la posición 24 y acaban en la posición 36. Por tanto, para el cálculo de la mediana, lo primero que busco es qué posición es, y luego en la columna de las frecuencias acumuladas trato de ver qué valor o qué valores ocupan esas posiciones. En nuestro caso, por ejemplo, si la posición 25 era un 2 y la posición 26 era un 2, el que está entre el 2 y el 2, pues el 2. Y de la misma forma que hemos calculado la mediana, podemos calcular otras medidas de centralización con el mismo significado. Se llaman cuartiles. Realmente la mediana la podíamos interpretar como uno de esos cuartiles. Ahora veréis, la definición de la mediana era aquel valor de forma que si los datos están ordenados de menor a mayor, nos dejan, voy a poner aquí, si los consigo ordenar, la mediana es aquel valor que me deja el 50% de los datos a su izquierda y el 50% de los datos a la derecha. El cuartil 1, que es el que vamos a ver ahora, será aquel valor que me deja a su izquierda el 25% de los datos y a su derecha el 75%. Y el cuartil 3 será aquel valor que me deja a su izquierda el 75% de los datos y a su derecha el 25%. Entonces, igual que la mediana, que bueno, la podríamos interpretar como el cuartil 2, ¿no? El cuartil 1 me deja a su izquierda el 25%, el cuartil 3 el 75%, pues el cuartil 2 el 50%. Vale, pues en el mismo caso, exactamente igual que con la mediana, para los cuartiles también vamos a buscar primero la posición. Y las posiciones se buscan de una forma parecida a como lo hemos hecho en la mediana. Por ejemplo, para el cuartil 1, la posición se busca con n más 1 partido 4. En nuestro caso sería 50 más 1 partido 4, que da 12,75. Y repito que esta es la posición. Para el cuartil 3 buscamos la posición como 3 por n más 1 partido 4, que son en nuestro caso 153 partido 4, que es igual a 38,25. Repito, posición. Y ahora ya sé cuál es la posición, tengo que ir a la tabla a buscar a qué valor ocupa esa posición. Bien, la posición 12,75 está entre la 12 y la 13. Y según esto, los ceros acaban en la posición 9 y los unos acaban en la posición 23. Por tanto, los unos están situados desde la posición 10 hasta la 23. ¿Qué valores ocupan la posición 12 y la posición 13? El 1. Con lo cual, el cuartil 1 es el 1. La posición 38,25 está entre la posición 38 y la posición 39. Según esta tabla, los doses acaban en la posición 36. Y el siguiente valor, el 3, acaba en la posición 46. Por tanto, ¿qué valor ocupa tanto la posición 38 como la 39?
el 3. Es decir, en este ejemplo, el cuartil 1 sería el valor 1, el cuartil 3 sería el valor 3. ¿Da igual utilizar una medida o utilizar otra? Pues la mayoría de las veces no, porque las medidas tienen cada una sus características. Por ejemplo, para la media es una especie de centro de gravedad de los datos, es verdad que como centro funciona muy bien, y quizá el problema es que intervienen todos los datos. Es muy sensible a datos atípicos. Si tenemos, por ejemplo, en el ejemplo anterior, si tuviéramos a alguien con 15 hermanos, pues el cálculo de la media seguramente se distorsionaría y entonces ya no funcionaría bien como centro de los datos. A continuación veremos un ejemplo en el que esto se ve claramente. Para el cálculo de la mediana, la ventaja o el inconveniente, o según como lo queramos ver, es que no utiliza todos los datos. La mediana, recordemos, era el valor central de los datos ordenados y entonces para ella lo único importante son esos datos del centro. Los que están alejados, da igual cuánto se alejen de ese centro. Como ventaja, pues si tenemos algún dato atípico, alguna persona de estas que había comentado antes con 16 hermanos, pues en este caso la mediana no le afectan. Para él igual es tener 4 hermanos que tener 16. Y en el caso de la moda, pues bueno, la moda hemos visto que no era única, podíamos tener más de una moda por distribución. No intervienen todos los elementos, solamente aquellos que se repiten más. Y, muy importante, la moda es la única que podemos utilizar, cuando los datos no son numéricos. Imaginad una tabla de frecuencias con datos, por ejemplo, del color del pelo, ¿vale? Aquí no podemos hacer ningún cálculo, y si no podemos hacer ningún cálculo ni podemos ordenar de menor a mayor, lo único que podemos decir es, pues mira, el color del pelo que más se repite, o la moda de esos datos, es el moreno, o el que sea. Y aunque la media es el valor que normalmente utilizamos como centro de datos, hay veces, como comentaba anteriormente, en que no es lo más adecuado. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos una empresa con 40 trabajadores y de estos hay 10 cuyos sueldos de 500 euros, hay 13 cuyos sueldos de 800, hay 16 cuyo sueldo es de 1000 euros. Y luego pues hay un dato atípico que es una persona solo cuyo sueldo es 1.000.000 de euros. En este caso, si yo quiero buscar un centro de los datos, pues quizás debería plantearme si utilizar la moda o utilizar la mediana, porque si calculáis la media de estos 40 valores, resulta que el sueldo medio en esta empresa es de 25.785 euros. Los trabajadores, los aprendices, sí, los operarios y los trabajadores cualificados están muy lejos de esta media, ¿de acuerdo? ¿Por qué la media no se puede aquí interpretar como un centro de los datos? Porque aquí hay un señor, que en este caso es el gerente, que hace que esa media se eleve demasiado. Si yo quitara este valor en el cálculo de la media, seguramente obtendría un dato mucho más cercano al centro de los datos de los otros 39 trabajadores, ¿de acuerdo? Entonces, en ejemplos así, cuando tenemos datos atípicos, pues quizá es mejor utilizar otro tipo de centro que no sea la media. Ya digo, generalmente utilizamos la media casi siempre y funciona muy bien, pero hay ocasiones en las que quizá debemos pensar cuál sería el mejor parámetro a utilizar.